Invertir bien empieza por elegir tu aliado estratégico. Mega QM pone a tu alcance una amplia familia de fondos comunes de inversión con estrategias que se adaptan a tus objetivos y tu perfil de riesgo. Además, podés recibir diariamente en tu email o en su canal de WhatsApp un research especializado confeccionado por su equipo de especialistas. Mega QM, inversiones impulsadas por expertos. Bienvenidos al episodio número 14 de la octava temporada de FMI Podcast en su versión internacional. De este lado, Leandro Sicarelli, su copiloto habitual, para llevarles un resumencito de lo que sucedió en materia económica y financiera y geopolítica a nivel internacional los últimos 7 días. Para el día de hoy tenemos preparado algunas cositas vinculadas a lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia y este principio de acuerdo, que son varios que se fueron modificando, en qué estado está eso, pero parece que avanza un plan de paz, ¿bien? Algo vinculado a tema Google, Nvidia y los anuncios que tuvimos esta semana. Sobre el core del episodio, estaba viendo un informe del BOFA, el Bank of America, donde le preguntaban a los portfolio managers de estadounidenses, o no sé si eso es solo Estados Unidos a nivel mundial, pero en general agarran un montón de portfolio managers y le preguntan cuáles son las cosas que te pondrían bearish en 2026, o sea, cuáles son los miedos que tenés para el año que viene. Me vas a acordar aquella vez que hablamos de los 6 cisnes grises, que era un informe de Nomura. Así que me parece que es un buen momento para, primero, revisar qué pasó con los cisnes grises que teníamos para este año, si se concretó alguno. Y empezar a ver los miedos que aparecen de cara a 2026. Bien, hacer un poco un juego con eso. Y sobre el final, algún comentario sobre Reino Unido y Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que tomó decisión de tasas. Así que bueno, pasó Mega QM, ahora va a venir Roku y comenzamos con este episodio. Roku vuelve a acompañar al zarismo una nueva temporada y esta vez lo hace a lo grande. ¿Tu TV quedó desactualizada? Tranquilo, no hace falta reperfilarla. Te presentamos los nuevos lanzamientos de Roku para que vivas la mejor experiencia de streaming de manera fácil, rápida y sin cables. El Roku Stick te permitirá ver el mejor contenido en calidad HD y además suma la función del control remoto para poder apagar y prender la TV. Si querés vivir la experiencia 4K, tu mejor opción será el Roku Stick Plus. No lo dudes más, Roku es la inversión más rentable para tu entretenimiento. Conseguí cualquiera de estos productos y toda la línea completa en la tienda oficial de Roku en Mercado Libre. Bueno, existe el riesgo de que se vuelva un poco larga esta parte, porque quiero ir punto por punto con los 28 puntos de un acuerdo que ahora les voy a comentar un poquito de dónde salió, cómo aparece y en qué estado está. Bien. En principio, el 24 de noviembre, que fue el lunes de esta semana, Estados Unidos declaró al cártel de los soles como organización terrorista. O sea, eso finalmente sucedió. Y bueno, no pasó más nada, eso sigue ahí. En algún momento Trump dijo que iba a hablar con Maduro, como que le iba a dar una última chance. Qué sé yo, no sé. Está la duda de si esto sigue siendo finalmente algo en tono disuasivo o si Estados Unidos efectivamente va a hacer algo. Yo en términos generales en la vida tiendo a ser un gordo, no pasa nada, pero me da la sensación de que acá finalmente algo va a suceder. Pero bueno, no lo sé, de eso nada, sigue ahí. No hubo ninguna novedad más allá de las interferencias a los aviones, el buque ese ruso que tuvo que dar la vuelta y se tuvo que ir. Venezuela tuvo que comprarle derivados de petróleo a Chevron. Chevron ahora, como el gobierno venezolano está declarado una organización terrorista, básicamente, puede enfrentar problemas legales el día de mañana por hacer transacciones comerciales con una organización terrorista. Son parte de las cosas que cambian cuando cambias formalmente el mote que vos le pones a la organización. ¿Bien? Porque te habilita legalmente el uso de un montón de herramientas que antes no tenías porque no era una organización terrorista. Así que bueno. Imagino la semana que viene por ahí tengamos alguna novedad ahí, pero en principio no pasó más que eso, que se confirmó lo que habíamos dicho de que el 24 se iba a declarar organización terrorista del Cártel de los Soles, que es, recordemos, un cártel que se llama así por unas medallas que tienen, un sol que tiene una medalla que tiene el ejército venezolano, que se supone que está aliado con el gobierno y tienen un cártel, bien, de drogas. Bueno. La noticia más rimbombante de esta semana, estamos como en una etapa de mercado media rara que es peguen la Nvidia, ¿viste?
O sea, después sale el balance y es una fiesta, pero digo, en principio está como muy en el foco de la cuestión. O sea, siempre Nvidia está en el foco de la cuestión, pero ahora está muy en el foco de toda noticia es mala sobre Nvidia y todo tiene impacto de mercado. Bien. De hecho, esta semana Meta anunció que va a, o que planea en realidad, invertir miles de millones de dólares, si no me equivoco son 50.000 millones de dólares, en chips de inteligencia artificial de Google. Bien. Son los conocidos TPU en vez de GPU. O sea que para los próximos años, creo que era 2027, ni siquiera 2026, Meta considera realizar inversiones para comprarle chips a Google. Esos chips son distintos a los GPU de Nvidia. Bien. Es como una especie de otra tecnología que le compite, una tecnología que según estuve leyendo es un poquito menos flexible, pero es mucho más eficiente. Es más barata y más rápida. Bien. Google, al igual que Nvidia, no produce los chips, los diseña, básicamente. Los manda a hacer a Taiwán, con la empresa de semiconductores taiwanesa. Los locos tienen el mejor negocio, porque básicamente le hacen los chips a los dos. Bien. Tanto a Nvidia los GPU como a Google los TPU. Pero es otro tipo de tecnología que de alguna manera, si avanza, si se consolida, le aparece una especie de sombra a Nvidia en la producción de chips para inteligencia artificial. Pero bueno, otro tipo de tecnología más eficiente, por ahí un poquito menos flexible. Nada, lo bueno es que, como siempre decimos, no sale de las 7 magníficas. No sale el boom de la inteligencia artificial de empresas que están muy consolidadas, que tienen un negocio de hace mucho tiempo y que son rentables. Así que bueno, eso me deja un poco más tranquilo. La acción de Nvidia también tuvo una mala semana de vuelta. Hoy estaba cayendo 1 y pico. Fue una semana de mercado muy tranquila porque tuvimos el Thanksgiving. Sí, estaba 1.67 abajo. En lo que fue la semana, terminó. Abrí la semana más o menos parecía, pero como estuvo arriba, te debe haber recortado más de 2% desde el máximo en la semana. Una semana que también tuvo un feriado, una rueda que va por la mitad, que no tiene bonos, medio raro, lo vimos en Argentina con el volumen del FX y demás. Así que bueno, una semana donde transcurrió mucha noticia, pero en materia de cuestiones de mercado pasó poco. También salieron datos de Retail 6, salió el PPI, o sea, precios mayoristas, que vino bien, pero son todos datos de septiembre. Nosotros ahora ya tendríamos que tener los datos de octubre publicados y recién van saliendo los datos de septiembre. La semana que viene hay reunión de la Reserva Federal. No, la otra. Esta no, la otra. O sea, faltan 2 semanas. A lo que voy es, de a poquito van a empezar a aparecer los datos. Ya la semana que viene creo que tenemos Scholz de agosto. Pero a la otra ya sale el Scholz de septiembre. Y después ya viene la reunión de la Fed. Y después ya viene el reporte laboral de noviembre con octubre, todo junto. O sea que va a acelerar en algún momento. Y vamos a ir como recuperando toda la data que no tuvimos. Pero esta semana salió data que es muy vieja, no nos sirve para hacer mucho análisis. Retail 6 vino mal, igual, el dato de septiembre. Y PPI vino relativamente bien. La inflación core de bienes se desaceleró, así que había sido relativamente un dato bueno, pero es un dato de septiembre, no tiene mucha, llamémosle, relevancia. Bien. Bueno. Lo más importante de este segmento es el avance sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Bien. Básicamente, lo que yo entiendo que sucedió es el E3, que es el Reino Unido, Francia y Alemania, había armado un acuerdo confidencial con Ucrania de 24 puntos para lograr la paz entre Ucrania y Rusia. Bien. Es un documento que se filtró en la prensa, supuestamente no es oficial, pero digo, es un documento que tenía 24 puntos en los cuales Ucrania y Rusia se ponían de acuerdo y se terminaban con la guerra. Estados Unidos medio que levanta esa filtración y arma un programa parecido de 28 puntos. Bien. Un programa parecido que básicamente Estados Unidos negoció con Rusia. De hecho, los rusos le dieron el ok al programa de 28 puntos que publicó Estados Unidos. Los Estados Unidos ya es un poco más formal. Bien, ahora les voy a mencionar punto por punto, muy rápido, los 28 y van a ver que claramente el acuerdo o los 28 puntos que diseñaron Estados Unidos y Rusia es básicamente una capitulación ucraniana. O sea, le da a Rusia todos los reclamos todas las reivindicaciones que Rusia hacía, básicamente se las concede de manera definitiva. Bien, con obviamente la contracara, la contraprestación de terminar la guerra. Bien. Ahora les voy a leer los 28 puntos, después les voy a hacer algún comentario porque finalmente eso siguió circulando. Bien, esto lo armaron Estados Unidos y Rusia, con lo cual la Unión Europea y Ucrania, que es como medio que lo armado los bandos,
tenían reparos sobre este programa, medio que se está llegando a un programa en conjunto de acuerdo. O sea, arrancó con un 24 confidencial de la Unión Europea, apareció el público de 28 de Estados Unidos y Rusia, y a eso hay una contrapropuesta europea ucraniana, que parece que en principio Estados Unidos aceptó. Habría que ver Rusia, que es lo que queda acá. Pero los 28 puntos son básicamente, vamos uno por uno. Confirmación de la soberanía ucraniana, bien, que eso es algo lógico, un acuerdo de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Bien, van a ver que el tema Europa y OTAN está como muy metido en el medio, porque es una de las cosas que generó en principio el conflicto. Entonces, confirmación de la soberanía ucraniana, un acuerdo de no agresión integral, no solo entre Rusia y Ucrania, sino también entre Rusia y la Unión Europea, Polonia, todos esos terrenos que están muy cerca de Rusia y que tuvieron este tema de la invasión de los drones y qué sé yo. Bien, entonces va más allá. No expansión de la OTAN, es el tercer punto. Bien. Rusia se compromete obviamente a no invadir a los vecinos y la OTAN se compromete a no expandirse territorialmente. Bien. De hecho, el cuarto punto es la instalación de un diálogo mediado por Estados Unidos entre Rusia y la OTAN. Garantías de seguridad para Ucrania. Las garantías de seguridad son básicamente cuestiones militares que hagan que si este acuerdo no se rompe, militarmente vos tenés algo. Porque si vos firmás esto y después se rompe y no pasa nada, no, quiero garantía de seguridad. ¿Qué es? Bueno, poneme aviones caza en, no sé, en la frontera rusa. Y si el día de mañana no cumplen el acuerdo, que hagan algo. ¿Viste? Una cosa, eso son garantías de seguridad. De hecho, hubo alguna discusión sobre las garantías que se daban y los europeos lo que dijeron es que Estados Unidos ponga más garantías de seguridad. Están en la negociación. Bueno, garantía de seguridad. Límite a las Fuerzas Armadas ucranianas, que tengan un máximo en condiciones de paz de 600.000 efectivos. Que se certifique que Ucrania no va a entrar a la OTAN, que es el problema original del conflicto bélico. Que no haya tropas de la OTAN en Ucrania. Bien. Que haya cazas europeos instalados en Polonia como una de las garantías de seguridad. Membresía para la Unión Europea, de Ucrania para la Unión Europea, como que son dos discusiones que iban en paralelo. Rusia estaba medio en contra de los dos, de que Ucrania forme parte de la Unión Europea y de que se sume a la OTAN. Lo que más conflicto generaba es que se sume a la OTAN. Finalmente lo de que se haga, y esto lo digo porque en general en los medios leí mucho de que Rusia nunca tuvo problema con que se alíen a la Unión Europea. El problema era la OTAN. Pero hay una entrevista de Putin con Carson donde él dice que tampoco le gustaría que Ucrania se sume a la Unión Europea, porque ellos básicamente comerciaban libre con Ucrania, con lo cual indirectamente le podrían meter todos los productos europeos a la economía rusa. Después de la guerra, obviamente, entonces terminó. Pero bueno, membresía del acuerdo, los rusos como que están de acuerdo de que ahora sí entre a la Unión Europea. El problema es que no entre a la OTAN. ¿Por qué? Porque lo que generaría eso es que los europeos muevan la frontera de la OTAN y queden muy cerca de Rusia. Bien. Un programa, un paquete global principalmente financiado por el Banco Mundial para reconstruir Ucrania. El levantamiento gradual de las sanciones a Rusia como una especie de reintegración gradual, bien, de a poquito. Usar fondos rusos congelados para básicamente prestarle a Ucrania. Ahí es una parte de lo que está congelado y otra parte que pondría la Unión Europea, bien, de manera de financiamiento directo. Un grupo de trabajo en conjunto entre Estados Unidos y Rusia para controlar que se cumplan las condiciones. Una ley que tendría que pasar por el Parlamento ruso para que no que se comprometa a no agredir a Ucrania. Extensión de los tratados nucleares. Ahí hay una zona que quedó, creo que es Zaporizhia, que está tomada por Rusia, donde hay una planta nuclear. Ahí la idea es que bajo control de los organismos nucleares internacionales, esa planta siga produciendo y se distribuya la energía 50-50 entre Ucrania y Rusia. Bien. Obviamente que Ucrania entre en el Tratado de No Proliferación, que es igual, no cambia mucho. Programas de tolerancia cultural, bien, en Ucrania, como parte de este proceso de desnazificación. Ahí hay un argumento ruso de que la corriente nazi en Ucrania es muy grande, y entonces parte de los argumentos que usa Rusia en el marco de este conflicto con Ucrania. Y después arreglos territoriales que son básicamente, se congela el frente en Zaporizhia, que es donde está esta central nuclear, en Gerson, los estoy pronunciando así como son, se congelan, se desmilitarizan una serie de zonas, pero básicamente Crimea y el Donbass le quedan a Rusia. Y ese es el foco de conflicto, sobre todo el Donbass, porque los ucranianos no quieren.
Bien. Porque ahí está toda la fortificación. Si quedan del lado de adentro, y si encima me limitás el ejército, y si encima la OTAN no puede mandar tropas a Ucrania, y bueno, ya está. O sea, estoy totalmente expuesto a que los rusos hagan lo que quieran. O sea, si vamos a firmar esto, voy a necesitar garantías de seguridad muy grandes. Porque de verdad voy a quedar muy desprotegido. Bueno, que pasen una ley de no invasión, que me pongan unos casas en Polonia, que me manden no sé qué acá a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y después todo lo vinculado a comercio en el río del Dnieper y en el Mar Negro. Bien, Rusia se compromete a no obstruir más el comercio ucraniano. Bien, un comité humanitario. Y acá hay algunas cosas que son importantes sobre el final, que son, Ucrania se compromete a tener elecciones en 100 días, elecciones libres, después de la firma del acuerdo por los dos países. Bien, Zelensky obviamente está gobernando Ucrania en el marco de una guerra, ya tendría que haber dejado el gobierno. En el marco de la guerra no tenía mucho sentido para hacer elecciones, con lo cual, bueno, de hecho uno de los argumentos de Trump al principio es un dictador, bien, lo cual para mí está claramente exagerado, pero Ucrania se comprometería, o debería comprometerse, a realizar elecciones limpias 100 días después de firmado el acuerdo. El punto número 26 es una amnistía, perdón, total, para todos los crímenes de guerra cometidos. Esto es súper polémico, beneficia a Rusia claramente, que ha cometido más crímenes de guerra. Un acuerdo vinculante, ahora voy a volver sobre esto porque es una de las cosas que se discutió. Un acuerdo no vinculante, un consejo de paz, y ese es al fuego. Bien, una vez que se firme esto, se pone el gancho y se corta la hostilidad entre ambos países. Bueno, como ustedes habrán visto en todos los puntos, acá lo que hay básicamente es una capitulación ucraniana y se le da básicamente la guerra por ganar a Rusia, porque todos los objetivos militares y geopolíticos que tenía Rusia cuando comenzó esta guerra se le reconocen en estos 28 puntos. Que no estoy diciendo que esté ni bien ni mal, porque digo, lo de la OTAN es algo que Putin ya había advertido. De hecho, la guerra de Georgia fue por eso, básicamente. Bien, siempre que la OTAN intente mover la frontera, Rusia va a contestar. Ya lo había advertido, había pasado lo de Georgia, pasó en Ucrania y volvimos a terminar con el mismo problema. Bien, esto es básicamente un compromiso de que, bueno, todo lo que vos ganaste militarmente te lo vas a quedar y yo me comprometo a que la OTAN no va a correr su frontera, que es lo que vos querías. Bien. Obviamente a esto la Unión Europea y Ucrania le hacen como una especie de contrapropuesta. Bien. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy en realidad ya no son más 28 puntos, sino que son 19 puntos. En donde básicamente están estos 28 resumidos, hay algunos que estaban duplicados y se sacan, etcétera, etcétera. Hay diferencias de tipo, hay como 5 focos de diferencia. Bien. Primero territorial. Bien. Nada, no es que estén en contra de lo que firmaron Estados Unidos y Rusia en Ucrania y en la Unión Europea, pero está esa discusión, sobre todo por el Donbass. Está esa discusión de si va a ser así o no, o si Rusia tiene que retroceder en alguno de los territorios que ya ganó. Hay diferencias respecto de cómo queda configurado el límite al ejército ucraniano. En realidad, para la versión de los 19 puntos que hoy es la que circula, que Estados Unidos parece que dio el visto bueno. En realidad lo de 600.000 de tropa pasaría a un límite que se elimina, o que como mínimo tendría que ser 800 en tiempos de paz. Perdón, como máximo 800.000 en tiempos de paz. Entonces, lo territorial, está cómo vamos a reconfigurar el ejército ucraniano después de esto. Está el tema OTAN, que para mí es lo más serio de todos, porque básicamente en el acuerdo de los 28 puntos había una prohibición perpetua para que Ucrania entre en la OTAN. Bueno, lo que quieren firmar los europeos y que Ucrania dio el ok es que la posibilidad está abierta y que esa es una decisión de la OTAN, ni de Rusia ni de Estados Unidos. Esto va a generar lío, o sea, va a mantener el conflicto latente todo el tiempo, porque es literal una de las cosas que quiere Rusia, de las más importantes. Bueno, está ahí. Tema amnistía, como le decía, está eliminado. Se eliminaron todas las amnistías por crímenes de guerra en la versión de los 19 puntos. Y la supervisación del Consejo de Paz, que lo iba a presidir Estados Unidos, en realidad la Unión Europea lo que quiere es formar parte de eso, y que también está en Rusia y Ucrania, en ese grupo de trabajo. Así que, nada, estamos ahí entre un mix de lo que es el de los 28 puntos, que es concederle a Rusia todo lo que pedía, y el mix de los 19 de la Unión Europea, que ese está aceptado por Ucrania. Bien. Estados Unidos le dio el visto bueno también en principio, con lo cual, digamos, estamos a la espera de que los rusos se manifiesten. Yo creo que el tema OTAN es un tema tabú.
O sea, es un tema neurálgico este problema. Lo territorial obviamente es importante. No, todo es importante, pero lo territorial básicamente es importante porque obviamente Ucrania no va a querer perder territorios que perdió militarmente. Y más si lo van a desarmar y le van a prohibir entrar a la OTAN. Entonces, bueno, para mí lo más serio finalmente es esto último, lo de la OTAN. No sé si los rusos van a firmar, dejar abierta la posibilidad a que mañana los ucranianos puedan entrar a la OTAN. Parece que sí a la Unión Europea, eso en principio. Después de la guerra es como que ya perdió relevancia. Bueno, vamos a un chico de Calipso y vamos a meternos en temas vinculados a cisnes negros y miedos que tenemos para el año que viene en el mercado bursátil a nivel internacional. ¿Cansado de los software que cuestan carísimo y no te gestionan nada? Los Ares y Sarinas ya saben que Calipso es el sistema de gestión para medianas y grandes empresas que te soluciona todo en una sola plataforma y en la nube. Compras, ventas, facturación, inventario, contabilidad, presupuesto, manufactura y muchos módulos más. Y ojo con este dato, mientras muchos siguen hablando de qué es la inteligencia artificial, en Calipso ya la tenés disponible. Se llama Maya y está entrenada para dar las respuestas más rápidas y precisas. ¿Querés saber más? Date una vuelta por calipso.com y conocelos. Bueno, antes de pasar a 2026, me acordaba del episodio aquel que hicimos muy conocido de los 6 cisnes grises, en base a un reporte de Nomura, donde los tipos decían, bueno, cuáles son las 6 cosas que sobre el fin de 2024 nos pueden afectar, pueden generar un colapso en el mercado el año que viene, 2025. Bien, y eran cisnes grises porque son cosas que no es que son sorpresas, ya sabemos que eso puede suceder. De hecho, el primer cisne gris que ellos mencionaban era un crash bursátil en Nvidia. Bien. Y era algo evidente, porque, y bueno, básicamente porque por el nivel de relevancia que tiene, la capitalización bursátil y cómo arrastra el mercado y este tema de cómo la inteligencia artificial es lo que garantiza de que las valuaciones que tenemos hoy tengan sentido en un futuro, etc. Entonces, si vos golpeás en ese centro neurálgico, golpeás todo. Tuvimos ese cisne gris y bueno, no sé si no tuvimos un crash bursátil en Nvidia, nada más lejos que eso, pero tuvimos algunos golpazos, ¿eh? De hecho, estas últimas semanas la verdad que tuvimos bastante ruido y quedó demostrado de que si lo de Nvidia sale mal, bueno, ahora aparece lo de Google con Meta y los TPU y hay otras vías de escape, pero digo, es difícil pensar un mercado americano yendo para adelante de manera sostenida si tenemos un crash bursátil en Nvidia. No pasó, llamémosle no pasó. Digamos, tuvimos algún ruidito. Este cisne gris yo lo pasaría, va a estar vigente todos los años que siguen. O sea, no es algo de 2025, el año que viene va a ser lo mismo. Bien. El segundo cisne gris era el fin abrupto del carry trade en Japón. El carry trade japonés, llamémosle. Bien. El fondeo en yenes. Esto es porque recuerden que a fines del año pasado tuvimos una sorpresa con la suba de tasas en el Banco de Japón en el marco de la política de normalización y explotó todo. Después vino un reporte laboral justo en Estados Unidos muy malo, entonces se mezcló todo, pero había sido bastante brusco. Entonces quedó como un miedo ahí latente. Si estos pibes van a seguir normalizando la política monetaria hacia adelante, en 2025 por ahí tengamos otro lío de eso, bueno. Ustedes ya saben que esto finalmente no pasó. No pasó básicamente porque el propio Banco Central japonés se dio cuenta que no tiene margen para ir mucho más rápido en la normalización. Entonces está ahí. Trata de no bajarse del barco de la normalización, de seguir mandando mensaje de lo vamos a hacer en algún momento, pero lo que quedó claro es que no lo puede hacer al ritmo o a la velocidad que intentaron hacerlo en 2024. Bien. ¿Por qué? Porque fue un colapso. Entonces durante 2025 se portaron muy bien y ahora tenemos a Takaichi. O sea que encima ahora tenés una primera ministra que quiere ir para el otro lado. Bien, programa fiscal agresivo y política monetaria laxa. Así que tranqui. Tercer cisne gris que veamos para este año es la deuda americana rindiendo en torno a 6% a 10 años. Algo que claramente no sucedió. No sucedió por un montón de razones. Principalmente porque más allá de la Big Beautiful Bill y esto no hay que cantar victoria, en principio, la ecuación fiscal de Estados Unidos este año fue buena. Fue buena básicamente porque la economía finalmente no entró en recesión y porque las tarifas te dieron un punto del PBI. Y los gastos que te genera la Big Beautiful Bill básicamente van a arrancar a materializarse en el año fiscal que arrancó el 1 de octubre de este año, que encima no tuviste partidas discrecionales hasta hace 10 días, por el shutdown. Así que no, esto era un miedo que en ese momento la tasa había llegado a 5, había volado todo, entonces quedó ese miedo.
Sucede mucho eso, y ahora lo vamos a ver con los casos de los miedos que tiene el mercado para el año que viene, que es, te queda latente ¿bien? Te queda latente el problema. Entonces, para el año que viene, y que vuelva a pasar. Porque vos decís, mira, de estos tres que yo te acabo de mencionar, el crash de Nvidia es estructural, ese lo vamos a tener todos los años. Siempre está el riesgo de que pase algo con Nvidia y vuele todo por los aires. Eso va a estar siempre. Ahora, el free abrupto del carry trade en yenes es porque en septiembre, creo que fue del año de 2024, tuviste un golpazo, entonces te quedó como el miedo latente. Y producto de ese golpazo, hacia adelante el Banco de Japón se dio cuenta que no podía. Entonces, lo de la deuda estadounidense en 6% era un miedo que teníamos en ese momento porque veníamos de que se habían hecho mierda la parte larga de la curva. ¿Y qué había sucedido? Bueno, básicamente la parte larga había llegado a rendir 5% a 10 años y estábamos todos como locos. Y entonces, no, ¿y cuál es el miedo del año que viene? Y que se vaya a 6, no hay chance, cambió el régimen después, o sea, fue otra cosa. Bien, entonces te quedan como latente todo el tiempo, viste, los miedos de lo que nos acaba de pasar en estos famosos cisnes grises. Bien. Y de hecho son cisnes grises también por eso, porque acaba de pasar. El miedo es que vuelva a pasar o empeore el año que viene, entonces no es un cisne negro, porque todo lo podemos predecir, lo podemos ver. El cuarto cisne gris al que le teníamos miedo era un parate del consumo en Estados Unidos. Y ese sustito lo tuvimos, primer trimestre sobre todo, lo tuvimos y pegó. Este es un cisne gris que, como en el caso de Nvidia, no es que se dio, pero tuvimos una prueba, un testeo, ¿viste? Hicimos una degustación. Y estaba bien puesto el miedo, porque si de verdad esto se para, vamos a tener un problema en el mercado. Por las valuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La escalada geopolítica era el quinto cisne gris. A ver si pasa algo en el mar, ni nos imaginábamos Mar del Caribe, decíamos en Taiwán. A ver si pasa algo con Ucrania. A ver si. Bueno, dentro de lo que es la escalada geopolítica, yo creo que está el tema aranceles. Yo te diría, hasta si vos me dejás meter aranceles acá, que no estaban los. Nadie, cuando Nomura fue a preguntar qué miedo tenés para el año que viene, nadie dijo aranceles y qué sé yo. Pero si podemos meter dentro de la escalada geopolítica, pues no es todo guerra, también son intereses económicos. Los aranceles podrían entrar de esto. Si podemos meter los aranceles dentro de esto, este cisne gris se cumplió. Y tuvimos un primer trimestre de mercado terrible por el Liberation Day y todo lo que pasó después. Ese reordenamiento geopolítico que usó como una de las herramientas los aranceles, una de tantas, generó una corrección de mercado de las más importantes de los últimos años. O sea, este cisne negro yo te diría se cumplió, si me apretas un poquito. Bien. Y el sexto cisne gris, en realidad estoy diciendo cisne negro, eran todos cisnes grises. El resto cisne gris era que había un miedo de que este año fracasen los estímulos chinos. Que esto es discutible, porque de hecho están fracasando, literalmente. A ver, después uno puede decir, en realidad los chinos quieren crecer al 5, más o menos están llegando al 5, con lo cual en realidad un fracaso no es. Puede ser, sí. La economía china sigue teniendo problemas deflacionarios, sigue teniendo problemas, los mismos problemas que tenía antes, los sigue teniendo, no cambió mucho. Más allá de que pueda llegar a cumplir el target de crecimiento en torno al 5% este año. Así que bueno, los miedos del año pasado estaban muy vinculados a lo que nos había pasado ese año y con un poquito de proyección, alguna lógica que es no toquen Nvidia porque va a explotar y algo vinculado a la geopolítica que finalmente se dio. Se dio y golpeó el mercado fuerte. ¿Bien? ¿Qué dicen para 2026 los analistas? Bien. Y fíjense cómo esto está 100% sesgado por la coyuntura, porque el principal miedo, cuando le fueron a preguntar en noviembre de 2025, ¿qué es lo peor que puede pasar para el mercado en 2026? Los tipos contestan que suba la inflación y que la Reserva Federal tenga que cambiar la política de tasas. 45% de los que le preguntaron, casi la mitad contestaron eso. Esto es súper coyuntural. Bien. Sería un cisne gris. Sí, sería un cisne gris porque está la posibilidad de que el primer trimestre tengamos algún salto de la inflación, final, el último, vía tarifas, y la Reserva Federal tenga que frenar las bajas. Hasta incluso uno dice por ahí subir. No sé, existe la posibilidad. Para mí no es un escenario base, por eso es un cisne gris. Pero hoy te marca eso el mercado. Fíjate que el mercado hoy está muy en la discusión de lo de diciembre, la suba, la baja, el fue un partido, el cambio de presidente. En Bloomberg ya lo dan a Kevin Hassett como el sucesor de Powell. Bien, así que va a ser él o eventualmente Waller. Ese es el principal miedo que tiene. Este no es el principal miedo.
No debería ser el principal miedo porque es algo súper coyuntural y aparte es algo con lo que venimos trabajando todo el tiempo. Como segunda cuestión, el mercado le teme a que se desacelere el CAPEX vinculado a la inversión vinculada a inteligencia artificial, que para el año que viene está proyectada en más de un punto del PBI, son las 5 empresas más importantes. Una bestialidad. Por eso venimos trabajando con el supuesto de que, como estás en el proceso de inversión muy fuerte de la inteligencia artificial, la implementación todavía es muy baja. Hoy la inteligencia artificial crea puestos de trabajo neto. Bien. Bueno, ¿por qué? Pues está en ese proceso de hundir mucha guita. ¿Qué pasa si eso se desacelera? Y si perdés ese motor económico. Ese es el segundo miedo que marcan los analistas. El tercer miedo es qué pasa si definitivamente empieza a subir el desempleo. Este está top 3, pero este no sé si no es top 1 o top 2. ¿Mm? ¿Qué pasa si sube el desempleo y se va arriba a la zona de 5? Recuerden que tenemos un mercado que se enfrió para abajo porque hay menos oferta y menos demanda de trabajo. Entonces empataste en un mercado que fue a menos. Pero si tenés algún movimiento en los despidos o en la participación, a este mercado se va rápido a la zona de 5% de desempleo. Que es el tercer miedo que tenemos para el año que viene. Yo en este estoy subido. Este puede ser algo que tengamos que revisar el año que viene. Después, como cuarto miedo, ya pero bastante atrás, y este me parece importantísimo, es que vuelva a tensarse la relación Estados Unidos-China. Básicamente en lo comercial. Que el acuerdo comercial que tenemos firmado en Corea del Sur, el último que tenemos, si no me equivoco, se caiga. Este tendría que estar primero. ¿Qué inflación y reserva federal, amigo? No es tan importante. Lo del CAPEX tampoco es tan importante. Pues de hecho, a nivel global, la inversión no está subiendo, no está traccionando la economía americana. Sigue siendo el consumo lo que tracciona. Entonces, no, este tendría que ser el más importante. Y después, como última, muy atrás, entre la quinta cosa que preocupa mucho para el año que viene es que Trump pierda las elecciones de medio término. Que también me parece mucho más relevante lo que pase con la inflación y la Reserva Federal, porque en realidad no vamos a tener mucha sorpresa ahí para mí. Para mí el año que viene los problemas serios están vinculados a la posibilidad de que suceda algo entre China y Estados Unidos, por eso está siempre latente, que suceda algo con Nvidia siempre latente. Y después, bueno, el primer semestre, más que ver la inflación y la tasa de la Reserva Federal, yo querría ver el desempleo, querría ver cómo se resuelve este mercado laboral. Y la elección de medio término. El mercado americano no es un mercado como el argentino que puede cambiar el régimen de precio porque es Trump o el otro, pero el año que viene hay que ver cómo termina con la elección. Y también hay que ver, no sé, qué candidatos hay. Los demócratas que hacen profundizan y van con candidatos tipo como el de Nueva York o van por candidatos más moderados. ¿Y cómo le va a esos candidatos? El mercado claramente va a mirar eso. Así que bueno, esto marca la pauta de cómo el mercado, viste, cómo hacer un gran acierto o ver un cisne gris o incluso un cisne negro, se trata más de pensar hacia adelante que mirar para atrás. Como que yo siento que vos les hacés la pregunta a la mayoría de los analistas, ¿qué te preocupa hacia adelante? Y los tipos miran para atrás y te dicen, bueno, que no se repita lo que pasa. No, o sea, la broma es ver qué cosa que está fuera del esquema puede surgir, porque incluso lo del desempleo, que es algo que a mí me preocupa, no es algo que nos tenga que agarrar de sorpresa. ¿Sí? Literalmente hace 6 meses que venimos hablando del tema empleo y mercado laboral. No podemos sacar del escenario base o no le podemos asignar probabilidad cero a que China y Estados Unidos vuelva a romperse el acuerdo. Ya se ha roto un acuerdo. Y lo de la elección ni hablar, porque aparte todos sabemos que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Así que. Pero bueno, comentario después por ahí sobre el último episodio de la temporada. Volvemos sobre esto, como para ya dejarles, como me voy de vacaciones. Dejarles un poco qué mirar, qué no mirar para el 2026. También es verdad que algunas de estas cosas, como por ejemplo lo del desempleo, lo de la inflación y qué sé yo, como tuvimos ya down de 40 días, ya ni siquiera tenemos los datos, así que va a haber que esperar a que se normalice el tema data. Bien. Ahora ya en diciembre se empieza a normalizar. De hecho, también vamos a tener CPI de noviembre, el 18 de diciembre. Con lo cual se empieza a normalizar todo en estas 3 semanas que vienen. En el medio tenemos reunión de la Fed antes de la normalización, con lo cual, lo que decíamos en este último reporte laboral, los tipos van a tener que tomar una decisión de tasa sin tener como la última foto del mercado laboral. Van a tener un Scholz antes, igual, eso sí, pues sale la semana que viene. Pasa que son datos de agosto, ¿viste? Porque el Scholz viene con un mes de rezago.
Después sale octubre igual. Septiembre creo que no va a salir. No sé si va a estar subsumido. Es decir, la Reserva Federal un día antes de tomar decisión de tasa va a tener por lo menos el Scholz de octubre. No es mucho, pero por ahí si viene con alguna data relevante, que es data relevante, suba de layoff, o sea, en la tasa de despidos aumenta, o baja mucho la tasa de puestos abiertos. Son dos cosas que a mí me prenderían fuerte la alerta en este mercado laboral. Bueno, por ahí tengamos alguna novedad. Insisto, no en el que va a salir el 2 de diciembre esta semana que viene, el otro. Van a salir uno cada semana. Bueno, es parte de la normalización del shutdown. O sea, paciencia que de a poquito se va a ir acomodando. Bueno, vamos a un chivo de Hausler y algunos comentarios sobre lo que pasó en otras partes del mundo. Hablemos de optimizar el riesgo. Invertís en acciones, en bonos, en real estate, pero ¿cómo cuidas tu dinero físico u objetos de valor? Depender del sistema bancario tradicional tiene muchas limitaciones, horarios reducidos, falta de disponibilidad, tecnología anticuada. Es el eslabón débil en tu cadena de seguridad. Hausler es la optimización de ese eslabón. Es aplicar la misma lógica inteligente que usás para tus inversiones al resguardo de tus activos físicos. Acceso biométrico, bóvedas robotizadas, 10 sucursales con estacionamiento y la privacidad que necesitas para operar con total control. Más de 20.000 personas ya tomaron la decisión inteligente. ¿Estás listo para optimizar tu seguridad? Agenda una visita sin compromiso en hausler.com.ar y sentí la diferencia. Bueno, en el Reino Unido tienen presupuesto al final. Reeves, que es sería como la ministra de Economía, logró pasar por el Congreso un presupuesto, un plan de... No es un plan de ajuste, en realidad reduce algunos beneficios fiscales y sube impuestos. Lo logró pasar por el Congreso, por el Parlamento británico. Recuerden que el Partido Laborista tiene las mayorías. Este es un caso, si se quiere, cualitativamente distinto al de Francia, porque en Francia la oposición tiene la mayoría, entonces le traba todo. Acá ellos tienen la mayoría, pero se plantó una parte de sus parlamentarios. Dijeron, no vas a subir los impuestos, porque eso no vas a cortar beneficios. No, fíjate, resolvé lo fiscal de otra forma. Está bien, somos el mismo partido, pero nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, bueno, siempre estaba la posibilidad de que de alguna manera se pongan de acuerdo. Era un poco más factible que en Francia. Y finalmente lograron ponerse de acuerdo. Reeves pasó su programa fiscal que va a permitir generar un alivio fiscal casi equivalente al déficit fiscal anual en un lapso de años. Bien, así que cayó bien, las yields subieron de precio, empezó a bajar los rendimientos, el mercado lo tomó bien. El plan es un plan medio progre, impuesto a las mansiones, impuesto a las bebidas alcohólicas, a los juegos de azar, a dividendos, a los vehículos eléctricos, si no me equivoco, y un nuevo impuesto turístico. Bien, con eso los tipos van a juntar mucha más recaudación de la que tenían planificada y de esa manera destensan, no solucionan de fondo, pero destensan la situación fiscal y financiera del Tesoro británico. Bien. El paquete fue al Congreso y se aprobó, así que ya está vigente. Bien. Y después tuvimos decisión de tasa del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que bajó la tasa, la OCR. ¿Dónde está? Acá. Overnight Cash Rate. La bajó nuevamente, creo que de las últimas 10 reuniones solo una vez mantuvo, viene bajando fuerte la tasa de interés, ya están 2.25, bajó 25 BPs, se esperaba que baje 25, mandó un pas de bajas un poquito más agresivo que el último que había publicado, se esperaba eso también. ¿Qué está pasando acá? Bueno, varias cosas, porque en realidad una cosa es lo que sucedió y otra cosa es cómo reaccionó el mercado producto de lo que esperaba que suceda. Baja de tasa 25 BP, se esperaba, paz más agresivo se esperaba, tiene la inflación en 3%, la meta de inflación para el Banco de Reserva de Nueva Zelanda está entre mantener la inflación en un corredor entre 1 y 3. Bien. Y con el foco de que la inflación en el corto plazo esté estabilizada en torno a 2, que es el centro del corredor. Bien. Los tipos ya tienen la inflación en 3%, o sea, ya tienen la inflación, llamémosle adentro del corredor, porque es el techo, pero está ahí, ¿bien? Y de hecho está empezando a mostrar señales de debilidad, como que empieza a ordenarse la inflación y correr hacia el centro del corredor de meta de inflación, lo cual es bueno. Entre eso y un mercado laboral que lo tienen bastante picado, con un desempleo que subió a 5,3%, es probablemente de los más altos desde la pandemia, tienen incentivo a seguir bajando la tasa de interés. Si yo ya tengo la inflación dentro del corredor, y encima yendo hacia el medio del corredor, que es lo que me importa,
y el desempleo se me va a la zona de 5 y pico, y bueno, voy a bajar la tasa de interés. O sea, si bien no tengo un mandato dual, porque este es un banco bastante estricto con el tema meta de inflación, de alguna manera lo que concluye esta meeting es, mira, la foto es mala porque tenemos bastante inflación y un desempleo subiendo, un desempleo alto, pero la peli no es tan mala, porque por la inflación ya está en el tope de corredor y va a ir para abajo, y porque el aumento del desempleo estimamos que para el próximo trimestre se frena y de alguna manera hasta por ahí empieza a bajar el desempleo. De hecho, la reunión que hasta yo todo lo que les estoy contando acá parece que fue súper dovish, terminó teniendo un tinte hawkish. O sea, el tinte fue sumamente hawkish. De hecho, el dólar neozelandés se apreció fuertemente después de la reunión. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba una señal más agresiva. ¿Bien? El mercado esperaba una corrección del path de bajas mucho más agresiva de la que mencionaron. Y porque en algún momento de la conferencia manifestaron que el ciclo de flexibilización de la política monetaria está concluyendo. Bien. Y de vuelta hicieron hincapié en esto. Es verdad que la inflación está en el techo del corredor meta, pero va a ir para abajo. Y es verdad que el desempleo es alto y venía subiendo, pero va a empezar a ir para abajo. Entonces, la foto es mala, por eso seguimos bajando la tasa, pero va a mejorar en el corto plazo, con lo cual consideramos que el ciclo de flexibilización está llegando a su fin. Bien. Por eso, una reunión que tuvo todos los condimentos dovish que te imagines terminó teniendo un mensaje hawkish, y por eso la reacción del mercado fue una reacción como si hubiesen ido ahí y hubiesen dicho no bajamos la tasa, se queda donde está todo, corregimos el path para arriba, no para abajo. Bueno, como el mercado estaba muy de frente con que el mensaje iba a ser super dovish, un mensaje un poco más moderado, porque ni siquiera fue un mensaje hawkish en términos absolutos, un mensaje moderado generó el efecto hawkish y se fortaleció el dólar neozelandés. Fue otra semana de debilidad para el dólar a nivel internacional. Creo que había semana la semana en cero, casi un 1% de caída el DXY, que es algo que nosotros de alguna manera veníamos diciendo después de lo que fue la recalibración del path de tasas de la Fed, lo de diciembre, el dicho de Powell y el refortalecimiento del dólar, que decíamos es un reacomodamiento, esto no tiene mucha vía para seguir. Bueno, literal empezó a ir para abajo. Vamos a ver cómo sigue. Pero bueno. Bueno, hasta acá este breve episodio, ¿no? 40 minutos, fue bastante. Breve episodio de FMI Podcast. Nos vemos la semana que viene. Chao.